El discernimiento de espíritus es uno de los dones más importantes que la Escritura menciona. No se trata de sospechar de todo ni de vivir con miedo, sino de tener la capacidad sobrenatural para reconocer qué proviene de Dios, qué nace del corazón humano, y qué es inspirado por fuerzas de oscuridad. El apóstol Pablo lo incluyó en la lista de dones espirituales, porque sabía que la Iglesia enfrentaría tiempos de confusión, donde lo verdadero y lo falso se mezclarían. Por eso, solo los hijos de Dios que viven en comunión con el Espíritu Santo pueden ejercitar esta sensibilidad. Este don no es lo mismo que intuición. La intuición es natural y se basa en experiencias previas o presentimientos, pero el discernimiento espiritual es revelación directa del cielo. Es como si el Espíritu abriera los ojos del alma para ver lo que normalmente está oculto. Así un hijo de Dios puede estar en una conversación y percibir que, aunque las palabras suenen correctas, la raíz proviene de orgullo o de engaño. O puede entrar en un lugar y sentir una atmósfera cargada que otros no notan. Ese es el discernimiento operando. El discernimiento también protege. Sin este don, es fácil caer en trampas disfrazadas de bondad. Muchos falsos maestros han engañado multitudes porque hablaban bonito, pero no todos tenían la capacidad de detectar el espíritu que los movía. Jesús mismo advirtió que por sus frutos los conoceréis, y que habría lobos vestidos de ovejas. Reconocer el espíritu detrás de las palabras, acciones y ambientes es vital para no ser arrastrados por el error. Otra dimensión del discernimiento es la batalla espiritual. Los demonios no siempre se presentan con formas grotescas. Muchas veces actúan de manera sutil, a través de pensamientos, tentaciones o presiones invisibles. El discernimiento permite identificar cuándo una lucha no es simple cansancio ni tristeza normal, sino un ataque diseñado para robar la fe y la paz. Esta sensibilidad no genera pánico, al contrario, produce firmeza porque confirma que la autoridad de Cristo está presente. El discernimiento también da dirección. No basta con saber que algo está mal. El Espíritu Santo muestra cómo responder. A veces la reacción correcta es orar en silencio, otras veces es confrontar con palabras firmes, y en ocasiones es simplemente apartarse. Este don no se reduce a detectar lo negativo. También sirve para confirmar lo que es de Dios. Un hijo del Señor sabe cuando una palabra profética es auténtica, cuando una decisión está alineada con la voluntad divina, o cuando una amistad es enviada para edificación. Vivir con discernimiento es caminar con una lámpara encendida en medio de un mundo oscuro. La diferencia entre un hijo de Dios y alguien sin este don es la claridad espiritual. Donde otros ven casualidades, el creyente percibe señales. Donde otros sienten confusión, el Hijo de Dios escucha la voz del Espíritu que dice, «Este es el camino, anda por él». Tener este don activo es indispensable porque nos permite distinguir lo humano de lo espiritual y reconocer cuándo una batalla va más allá de lo visible. No todas las luchas que enfrentamos tienen un origen espiritual, y no todo lo que ocurre en la vida cotidiana es obra de demonios. Sin embargo, tampoco todo se limita a causas humanas o naturales. Aquí es donde entra la importancia de distinguir entre lo humano y lo espiritual. Los hijos de Dios son llamados a discernir, porque de esa claridad depende la victoria en muchas áreas. Un ejemplo común es la enfermedad. Hay dolencias que son consecuencia del desgaste natural del cuerpo, de la edad o de los hábitos de vida. Pero también existen enfermedades que tienen un trasfondo espiritual, como cuando Jesús encontró a una mujer encorvada durante 18 años y dijo que estaba atada por Satanás. Si se hubiera tratado solo de un problema físico, ningún exorcismo la habría sanado. Fue la liberación espiritual la que devolvió la salud a su cuerpo. Otro ejemplo se encuentra en las emociones. Todos pasamos por momentos de tristeza, duelo o cansancio, y eso no significa necesariamente opresión demoníaca. Pero cuando la tristeza se vuelve persistente, pesada y sin razón aparente, puede ser señal de un ataque espiritual. El enemigo busca sembrar desesperanza para apagar la fe, y ese tipo de opresión se percibe diferente a una simple melancolía. Los hijos de Dios
Sienten en su espíritu que no se trata solo de un estado de ánimo, sino de una sombra intentando quedarse. También en las relaciones humanas se puede notar esta diferencia. Un desacuerdo normal surge de opiniones distintas o de malentendidos, pero cuando la división se intensifica de forma irracional, acompañada de odio o de violencia, suele haber fuerzas espirituales operando detrás. La Escritura afirma que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esto significa que, aunque la cara visible sea una persona, la raíz puede ser espiritual. Saber diferenciar lo humano de lo espiritual evita dos extremos peligrosos: atribuir todo al diablo o ignorar por completo la dimensión espiritual. Algunos caen en paranoia, creyendo que todo es demoníaco, mientras que otros viven ciegos a la realidad de las tinieblas. El discernimiento coloca un equilibrio: reconocer cuándo actuar en lo natural y cuándo enfrentar con armas espirituales. Cuando un hijo de Dios aprende a distinguir, camina con paz. Si el problema es natural, sabe que Dios puede darle sabiduría para resolverlo con pasos prácticos. Si es espiritual, sabe que la oración, el ayuno y la autoridad en Cristo son las herramientas necesarias. Así se evitan cargas innecesarias y se enfrentan las batallas correctas con la estrategia adecuada. Esta claridad prepara el corazón para entender las formas específicas en que los hijos de Dios reconocen a los demonios. Porque si podemos separar lo humano de lo espiritual, estamos listos para identificar las señales más comunes de opresión en el ambiente. La primera forma en que los hijos de Dios reconocen la presencia de demonios es a través de la sensibilidad en el ambiente. Esta capacidad no es fruto de la imaginación ni de una simple percepción emocional. Es el Espíritu Santo mostrando lo que ocurre en lo invisible. Muchos creyentes han experimentado entrar en un lugar y sentir de inmediato una atmósfera pesada, como si algo los oprimiera. Otros perciben confusión, incomodidad o un frío interno que no se explica por razones naturales. Esa es la señal de que el ambiente está cargado espiritualmente. La Escritura enseña que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por lo tanto, cuando se percibe lo contrario, opresión, miedo, angustia, es evidencia de que fuerzas de tinieblas ocupan ese espacio. No siempre se trata de manifestaciones visibles como ruidos extraños o sombras. Muchas veces es un peso en el corazón, un nudo en la garganta, o un pensamiento repentino de inquietud. Ese es el discernimiento espiritual operando en lo interno. Los hijos de Dios también notan esta diferencia en el contraste. Hay hogares donde se respira paz, donde la oración constante y la alabanza mantienen el ambiente limpio. Pero al entrar en otros lugares, de inmediato se siente la pesadez. Esto no depende de la decoración ni de la limpieza física, sino de lo que se mueve espiritualmente. Las discusiones constantes, la presencia de objetos dedicados a prácticas ocultas, o simplemente la ausencia de oración, pueden abrir puertas para que la atmósfera se contamine. Un ejemplo bíblico se encuentra cuando Jesús llegó a la región de Gadara. Antes de que él hablara, los demonios que poseían al hombre salieron al encuentro. El ambiente ya estaba cargado, y el discernimiento espiritual de Cristo lo reveló. De la misma manera, hoy los hijos de Dios pueden identificar lugares donde la oscuridad tiene dominio. Esta sensibilidad no es para asustar, sino para orar y traer la luz de Cristo a ese espacio. Es importante señalar que esta percepción no siempre es agradable. Algunos creyentes piensan que sentir la opresión es señal de debilidad, pero en realidad es una alerta para interceder. El Espíritu permite esa incomodidad como un aviso para que se levante la oración. Así, lo que parecía una atmósfera inamovible cambia cuando se declara la autoridad del nombre de Jesús. La práctica fortalece esta sensibilidad. Entre más tiempo pasa un hijo de Dios en oración y adoración, más clara es la diferencia entre un ambiente lleno de paz y uno cargado de tinieblas. No se trata de un talento natural, sino de un don cultivado en la presencia divina. Cuando se aprende a reconocer la opresión en el ambiente, se da el primer paso para detectar otras formas en que los demonios operan.
porque no solo se revelan en atmósferas pesadas, también se manifiestan a través de palabras que llevan veneno espiritual disfrazado de bondad. La segunda forma en que los hijos de Dios reconocen a los demonios es a través del discernimiento en las palabras. No todas las frases que suenan amables o sabias tienen una raíz limpia. Algunas llevan escondido veneno espiritual. El enemigo sabe usar la boca como instrumento, disfrazando la mentira de consejo y la manipulación de cariño. Aquí es donde la sensibilidad espiritual marca la diferencia. Los hijos de Dios sienten en su interior cuando una palabra, aunque suene correcta, trae opresión y no paz. La Escritura enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso significa que lo que se dice puede construir o destruir, puede bendecir o maldecir. Una simple frase lanzada en el momento equivocado puede sembrar duda, desánimo o división. Muchos creyentes han experimentado escuchar palabras que, en lugar de dar fuerza, los hundieron en la tristeza. Esa es una señal clara de que el enemigo intenta influir por medio de la voz humana. Un ejemplo bíblico se encuentra cuando Pedro, sin darse cuenta, le dijo a Jesús que no permitiera su muerte en la cruz. Jesús no reprendió a Pedro directamente, sino al espíritu que hablaba detrás. «Apártate de mí, Satanás». El Señor discernió que, aunque las palabras parecían de cariño, en realidad intentaban desviar el plan divino. Así sucede en la vida diaria. No todas las voces vienen de Dios, y los hijos del Señor tienen que identificar la fuente. El discernimiento en las palabras no siempre se da por el contenido, sino por el efecto. Una voz inspirada por el Espíritu Santo trae paz, claridad y esperanza, aunque corrija con firmeza. En cambio, una palabra inspirada por las tinieblas genera confusión, miedo o desánimo. Esa es la clave. ¿Cómo se siente el espíritu después de escuchar? Los hijos de Dios también aprenden a reconocer patrones, consejos repetitivos que alejan de la oración, frases que justifican el pecado, comentarios que siembran división en la familia o en la iglesia. Todo eso es indicio de que la lengua está siendo usada como instrumento de oscuridad. La sensibilidad espiritual alerta y recuerda que no se lucha contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Este discernimiento no se trata de juzgar a las personas, sino de identificar la influencia detrás de las palabras. Quien vive en comunión con Dios aprende a separar lo humano de lo espiritual y a responder con sabiduría. A veces la reacción es guardar silencio. Otras es declarar en oración que esas palabras no tienen poder. Así, los hijos de Dios no solo escuchan con los oídos, también escuchan con el corazón. Y al hacerlo, logran reconocer cuando una frase busca edificar y cuando es un ataque disfrazado. Del mismo modo que los demonios intentan infiltrarse por palabras, también buscan acceso en el terreno de los sueños, donde la mente está vulnerable y el espíritu puede recibir advertencias o ataques. La tercera forma en que los hijos de Dios reconocen a los demonios es a través de los sueños. El sueño es un terreno espiritual donde lo consciente se apaga y lo inconsciente queda expuesto. En ese estado, el Señor puede dar revelaciones, pero también el enemigo intenta sembrar confusión, miedo o tentación. Por eso los hijos de Dios aprenden a distinguir qué proviene del cielo y qué es un ataque disfrazado. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de sueños reveladores. José, hijo de Jacob, recibió visiones que anunciaban su futuro y la preservación de su familia. Daniel interpretó sueños que revelaban reinos y batallas espirituales. Pero también vemos cómo los falsos profetas intentaban manipular por medio de sueños inventados. Esto nos enseña que no todo lo que se sueña viene de Dios, y ahí entra el discernimiento. Un hijo de Dios percibe que un sueño tiene origen demoníaco cuando el resultado es opresión y miedo que permanecen incluso después de despertar. Sueños repetitivos con imágenes de impureza, persecución o muerte suelen ser ataques espirituales. El enemigo aprovecha la vulnerabilidad de la noche para intentar sembrar semillas que florezcan en el día como ansiedad,
tentación o desconfianza en Dios. Otra señal es la manipulación emocional. Hay sueños que parecen agradables pero dejan inquietud en el espíritu. Esos son más peligrosos, porque intentan seducir al alma con engaño. Un ejemplo sería soñar con riqueza o placer que invita a apartarse de la obediencia. A diferencia de un sueño divino, que siempre trae claridad y propósito, un sueño oscuro deja confusión y pesadez. Los hijos de Dios aprenden a responder espiritualmente a los sueños. No basta con analizarlos psicológicamente. Se requiere oración. Si el sueño trae paz y dirección, se agradece y se guarda como guía. Si trae angustia o tentación, se cancela en el nombre de Jesús. Declarar en voz alta que ninguna semilla del enemigo prosperará es un acto de autoridad que corta el efecto del ataque. También es recomendable escribir los sueños al despertar. Esto ayuda a identificar patrones, a discernir si son advertencias divinas o intentos repetidos del enemigo. En la medida en que se cultiva la oración y la lectura de la palabra, el discernimiento de los sueños se agudiza. El Espíritu Santo mismo confirma en el corazón qué sueños deben atenderse como revelación y cuáles desecharse como ataques. Los sueños son una puerta sensible. El enemigo sabe que en la vulnerabilidad de la noche puede intentar sembrar miedo o confusión, pero también Dios usa ese espacio para fortalecer y revelar. Por eso los hijos de Dios no temen dormir, sino que consagran su descanso bajo la cobertura del Señor. Así como en los sueños los demonios buscan infiltrar su influencia, también se manifiestan cuando la presencia de Dios llena un lugar y la adoración comienza a incomodarlos. La cuarta forma en que los hijos de Dios reconocen a los demonios es observando la reacción del Espíritu durante la adoración. La alabanza no es simplemente cantar, es un arma espiritual que desata la presencia del cielo. Cuando el nombre de Cristo es exaltado, las tinieblas no soportan permanecer en el mismo lugar. Esa incomodidad se percibe de inmediato, y quienes caminan en el Espíritu lo notan claramente. En la Biblia vemos que cada vez que el pueblo de Israel adoraba con sinceridad, los enemigos quedaban confundidos. En una ocasión, el rey Josafat enfrentó un ejército poderoso, y Dios le ordenó poner cantores al frente de la batalla. Mientras ellos adoraban, el enemigo comenzó a destruirse entre sí. Esa historia muestra que la adoración abre la puerta a la presencia de Dios, y al mismo tiempo incomoda a los demonios hasta hacerlos retroceder. En la vida diaria ocurre algo similar. Un hijo de Dios puede sentir cuando una atmósfera cambia al comenzar la alabanza. Lugares cargados de tensión se alivian, hogares marcados por discusiones se llenan de paz, corazones angustiados se tranquilizan. Sin embargo, también se perciben reacciones contrarias: incomodidad, distracción repentina, pensamientos extraños o incluso manifestaciones físicas de molestia. Esa resistencia es señal de que hay fuerzas espirituales perturbadas por la adoración. Es común que durante un tiempo de alabanza, algunos no soporten permanecer en el ambiente. Otros se sienten irritados sin explicación o buscan interrumpir la armonía. No siempre son conscientes de lo que ocurre, pero detrás de esas reacciones está la incomodidad de las tinieblas. El Espíritu Santo revela a los hijos de Dios que no es simple mal humor, sino oposición espiritual. También en la oración personal se nota este contraste. Hay creyentes que, al comenzar a cantar o a declarar versículos, sienten una presión que intenta hacerlos callar. Esa presión no proviene de su mente, sino de fuerzas que no soportan escuchar exaltado el nombre de Cristo. Reconocerlo es clave, porque permite persistir hasta que el ambiente se limpia y la presencia de Dios trae libertad. La adoración, más que un acto musical, es un testimonio de señorío. Cada vez que se levanta un cántico sincero, se declara que Cristo reina sobre ese lugar. Esa declaración desestabiliza a los demonios, porque saben que no tienen poder donde Jesús es exaltado. Por eso los hijos de Dios perciben con claridad el contraste entre la opresión previa y la libertad que llega con la adoración. Así, la alabanza se convierte en una señal inequívoca de discernimiento.
Donde el ambiente se aclara y la paz desciende, el Espíritu confirma su presencia. Donde surge resistencia, distracción o rechazo, los hijos de Dios saben que algo oculto está siendo expuesto. De esta manera comprendemos que la adoración no solo glorifica a Dios, también revela lo que estaba escondido. Y así como la música sagrada incomoda a las tinieblas, el Espíritu Santo mismo revela lo oculto con discernimiento más profundo. La quinta forma en que los hijos de Dios reconocen a los demonios es a través de la revelación del Espíritu Santo. Este nivel de discernimiento no proviene de la lógica humana ni de la experiencia acumulada, sino de la voz directa del Espíritu que muestra lo que nadie más puede ver. Es una revelación que llega de repente, como un destello de luz que expone lo que estaba oculto. Un ejemplo claro se encuentra en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira mintieron sobre la ofrenda entregada. Nadie podía haber descubierto la mentira por medios humanos, pero el Espíritu reveló a Pedro lo que había en el corazón de esa pareja. Esa revelación no fue intuición, fue discernimiento espiritual. Lo mismo ocurre hoy cuando el Espíritu muestra la raíz de una situación, incluso antes de que las palabras se pronuncien o los hechos salgan a la luz. El Espíritu Santo también revela intenciones ocultas. Hay personas que se acercan con apariencia de bondad, pero buscan manipular o dividir. Un hijo de Dios puede percibir, sin evidencia tangible, que algo no está bien. Esa voz interna que alerta no es paranoia, es el Espíritu susurrando: ten cuidado, hay engaño detrás. Muchas veces este discernimiento ha evitado que familias caigan en estafas, que iglesias sean destruidas por falsos maestros, o que creyentes se unan a proyectos con raíces oscuras. Otra manifestación de esta revelación se da en la oración. Hay momentos en que un hijo de Dios ora por alguien, y de pronto percibe que la raíz de su problema no es emocional ni física, sino espiritual. El Espíritu Santo muestra cadenas invisibles, y al declararlo en oración, la persona comienza a ser liberada. Esa claridad no se obtiene por observación humana, sino por la intervención directa de lo alto. El discernimiento por revelación también se activa en sueños, visiones o impresiones repentinas. No se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de estar atentos. El Espíritu habla de maneras diversas, pero siempre confirma con paz lo que revela. Cuando se percibe una carga extraña, una imagen persistente o una palabra en el corazón, el Hijo de Dios aprende a escuchar y obedecer. Es importante recordar que este discernimiento no se da para presumir ni para condenar. La revelación del Espíritu tiene un propósito: proteger, guiar y edificar. Dios no revela lo oculto para avergonzar, sino para liberar y restaurar. Por eso, quienes reciben esta gracia deben manejarla con humildad, sabiendo que no proviene de ellos, sino de la misericordia divina. Así, la revelación del Espíritu Santo se convierte en la confirmación más alta de discernimiento. Donde la lógica no alcanza, la voz de Dios abre los ojos. Y este don, lejos de ser raro, es parte de la herencia de los hijos de Dios. Del mismo modo que hoy podemos experimentar esa revelación, también encontramos en la Biblia ejemplos claros de cómo Jesús, Pablo y Pedro discernieron espíritus y actuaron con autoridad. La Biblia está llena de ejemplos donde el discernimiento espiritual fue decisivo para enfrentar a los demonios. Estos relatos no solo muestran la autoridad de los siervos de Dios, sino que sirven como modelo para entender cómo opera este don. Jesús mismo enfrentó múltiples ocasiones de confrontación directa. En una sinagoga, mientras enseñaba, un hombre poseído comenzó a gritar. Nadie más había notado nada extraño hasta que la presencia de Cristo reveló lo oculto. Jesús reprendió al espíritu y el hombre quedó libre. Este episodio enseña que la luz siempre expone las tinieblas y que los demonios no pueden permanecer tranquilos donde el Espíritu de Dios está activo. Otro ejemplo poderoso se encuentra en el ministerio del apóstol Pablo. En la ciudad de Filipos, una joven esclava tenía espíritu de adivinación y generaba ganancias para sus dueños. Durante varios días siguió a Pablo y a sus compañeros,
proclamando que eran siervos del Dios Altísimo. Aunque sus palabras parecían correctas, Pablo discernió que el espíritu detrás no provenía de Dios. Finalmente reprendió al demonio, y la joven fue liberada. Este caso revela que no todo lo que suena espiritual es de Dios, y que el discernimiento permite detectar la fuente real de las manifestaciones. También Pedro experimentó el poder del discernimiento. Cuando Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad con su ofrenda, Pedro, guiado por el Espíritu, identificó la mentira antes de que fuera evidente. El problema no era solo económico, sino espiritual. Habían intentado engañar al Espíritu Santo. La revelación permitió proteger la pureza de la iglesia naciente. Estos relatos muestran que el discernimiento no siempre se manifiesta en contextos de liberación dramática. A veces, se trata de detectar un engaño, otras de exponer un espíritu oculto en un ambiente aparentemente normal. En todos los casos, el propósito es el mismo: preservar la verdad y liberar a las personas de la opresión. Los hijos de Dios pueden aprender de estos modelos. La clave es estar llenos del Espíritu Santo, porque sin su guía no es posible distinguir entre lo verdadero y lo falso. La Biblia advierte que en los últimos tiempos muchos serán engañados por señales y prodigios falsos, pero quienes caminen en discernimiento no serán confundidos. Estos ejemplos bíblicos confirman que el discernimiento no es un don opcional, sino una necesidad. Nos recuerda que detrás de lo visible siempre hay una dimensión espiritual, y que solo con los ojos del Espíritu podemos identificarla. Así como los héroes de la fe discernieron y vencieron, hoy también se nos invita a cultivar ese don. Y para hacerlo, necesitamos fortalecer diariamente nuestra sensibilidad espiritual con disciplinas que mantengan viva la comunión con Dios. El discernimiento espiritual no aparece de la nada. Se desarrolla con una vida disciplinada en la presencia de Dios. Los hijos del Señor que desean reconocer la actividad demoníaca deben ejercitar prácticas que afinen sus sentidos espirituales y fortalezcan su comunión con el Espíritu Santo. La primera práctica es la oración constante. No se trata solo de pedir cosas, sino de cultivar una conversación diaria con Dios. Entre más tiempo pasa una persona en oración, más clara se vuelve su capacidad para diferenciar la voz de Dios de los pensamientos propios o de las insinuaciones del enemigo. La oración es como entrenar el oído interior para captar la frecuencia del cielo. El ayuno es otra herramienta poderosa. Al debilitar los deseos de la carne, el espíritu se vuelve más sensible. Muchos testimonios muestran que durante tiempos de ayuno los creyentes perciben con más claridad las cargas espirituales en los ambientes y reciben revelaciones específicas. El ayuno no manipula a Dios, pero prepara al corazón para escuchar mejor. La lectura y meditación en la palabra son esenciales. La Biblia es la medida de todo discernimiento. Si una revelación contradice lo escrito, no proviene de Dios. Cuando un hijo de Dios llena su mente de la Escritura, el Espíritu Santo utiliza esos versículos para confirmar lo verdadero y rechazar lo falso. Así como Jesús respondió al tentador en el desierto con escrito está, también nosotros usamos la palabra como espada para discernir. La alabanza y la adoración también entrenan la sensibilidad. Un corazón que adora se vuelve un terreno difícil para que el enemigo se esconda. La práctica de levantar cánticos, aún en medio de pruebas, genera atmósferas donde las tinieblas no pueden permanecer. Esa costumbre afina al espíritu para detectar rápidamente cuando algo ajeno a la presencia de Dios intenta infiltrarse. La vida en comunidad es otro aspecto vital. El discernimiento no se desarrolla en aislamiento. Al compartir con otros creyentes, al orar juntos y al escuchar testimonios, se fortalecen las percepciones espirituales. Muchas veces, lo que uno no ve, otro lo percibe, y así se confirma lo que el Espíritu muestra. La unidad del cuerpo de Cristo es una protección contra el engaño. Finalmente, la obediencia diaria afina el discernimiento. No basta con orar y leer. Es necesario actuar según lo que Dios pide. Cada acto de obediencia abre más los oídos espirituales,
mientras que la desobediencia los endurece. Cultivar estas disciplinas convierte al creyente en alguien que no solo reconoce los ataques del enemigo, sino que también sabe cómo responder con autoridad. Cuando un hijo de Dios fortalece su discernimiento, está listo no solo para identificar la obra de las tinieblas, sino también para ejercer autoridad en Cristo y traer liberación a su vida, a su hogar y a quienes lo rodean. El propósito del discernimiento no es solo identificar la obra de los demonios, sino usar esa revelación para traer libertad y victoria. Los hijos de Dios no fueron llamados a vivir con miedo, sino con autoridad en Cristo. Cuando se reconoce la presencia de las tinieblas, el siguiente paso es actuar con fe y firmeza para cerrarle el acceso al enemigo. La primera clave es la oración de autoridad. No basta con pedir. Es necesario declarar en el nombre de Jesús que toda obra de oscuridad queda cancelada. El Señor dio a sus discípulos poder para hollar serpientes y escorpiones, y ese poder sigue vigente. Cuando un hijo de Dios ora con convicción, el ambiente cambia y los demonios deben retroceder. La segunda clave es cubrir el hogar con la palabra y la alabanza. Un lugar donde se lee la Biblia, se ora y se canta al Señor se convierte en un espacio inhóspito para las tinieblas. Así como la sangre del Cordero protegió las casas de Israel en Egipto, la confesión de la fe protege a las familias hoy. Cada cuarto, cada puerta, cada rincón puede ser dedicado a Dios mediante palabras de bendición. La tercera clave es la perseverancia. No siempre la liberación se manifiesta de inmediato. A veces el enemigo insiste en volver, pero los hijos de Dios aprenden a resistir firmes en la fe. Rechazar pensamientos oscuros, mantener rutinas de oración y no ceder a viejos hábitos es parte de la victoria diaria. La batalla se gana con constancia, no con emociones pasajeras. También es importante entender que la liberación no se trata solo de expulsar demonios, sino de llenar el vacío con la presencia de Dios. Jesús advirtió que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si la casa queda vacía, vuelve con otros peores. Por eso, después de cada liberación, el corazón debe ser llenado con oración, palabra y obediencia. La victoria no es individual únicamente, también es familiar y comunitaria. Un hijo de Dios que discierne y actúa con autoridad se convierte en protector de su casa. Muchos testimonios confirman cómo la atmósfera de un hogar cambia cuando alguien se levanta en oración y no permite más acceso a las tinieblas. Así, los hijos, los nietos y hasta los vecinos reciben bendición por la fe de uno. El discernimiento se convierte entonces en arma de liberación. Lo que antes era opresión ahora es paz. Lo que era miedo ahora es confianza. Lo que era oscuridad ahora brilla con la luz de Cristo. Con esto entendemos que reconocer a los demonios no es un fin en sí mismo. Es el inicio de una victoria segura en Jesús. Los hijos de Dios caminan con los ojos abiertos, pero también con la certeza de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa certeza nos impulsa a vivir cada día en libertad y en victoria.